Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Buenos días. Este programa queremos dedicarlo a las millones de víctimas colombianas del conflicto armado, con ocasión de conmemorarse oficialmente el 9 de abril, el Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Esta fecha fue establecida como tal por el Congreso de la República a través de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se eligió el 9 de abril en conmemoración al asesinato, el 9 de abril de 1948, del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien en aquellos tiempos encabezaba una corriente liberal, socialista y popular muy fuerte, y era el candidato favorito para ganar la presidencia en las elecciones de 1949. El asesinato de Gaitán se señala como el inicio de la larga etapa de violencias que ha tenido Colombia durante estos 78 años. Aunque la violencia política en Colombia venía desde atrás, como lo consignamos en el podcast Las víctimas se toman el cielo por asalto, al que les invitamos a escuchar en el transcurso de este programa, en el que vamos a escuchar, aparte de discursos de Gaitán y de otras víctimas del conflicto armado y de la violencia oficial, el terrorismo de Estado y la guerra sucia. Y también, en los últimos tiempos, las víctimas de las acciones militares de los grupos armados ilegales vinculados a las economías ilegales, que atacan a la población civil, a las comunidades, como una forma de controlar los territorios donde tienen sus emporios económicos ilegales. Antes de escuchar los diversos temas, discursos, canciones y poesías relacionados con el Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, algunos breves comentarios sobre la noticia que es objeto de celebraciones
y distintos análisis en estos momentos y que tienen que ver con el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán. Dice el amigo colombiano, analista político Horacio Duque: hemos estado al borde de un desastre nuclear anunciado. Hemos estado al borde de un desastre nuclear anunciado como un apocalipsis para destruir una civilización milenaria como la persa. Luego de un mes largo de agresiones y de ataques sistemáticos contra el gobierno de Irán, asesinando a sus líderes, destruyendo su infraestructura petrolera y civil, delante de una aguda crisis económica global y con un conflicto regional en el Medio Oriente, se produce un acuerdo de alto al fuego de 2 semanas, con la apertura del estrecho de Hormuz, acuerdo que se consigue gracias a la mediación de los gobiernos de Pakistán y de China. Donald Trump retrocede en Irán, dejando expuestos los límites del poderío de los Estados Unidos, lo que no marca el final del conflicto, sino una pausa cargada de tensiones e incertidumbres, con los 10 puntos propuestos por Irán como base de un posible acuerdo de paz definitivo, que ojalá lo haya. Lo que se ha dado es un giro muy importante en la dinámica del conflicto regional. Trump, con su reconocida verborrea, está vendiendo la idea de una victoria mutua, pero varios expertos indican que el acuerdo alcanzado es una muestra de una vulnerabilidad estratégica norteamericana. Irán, pese a haber sufrido daños militares considerables, logra colocar a su principal adversario en una mesa de negociación bajo sus propias condiciones, conservando además su capacidad de disuasión regional. Así, el alto al fuego termina siendo favorable al actor más golpeado. Y culmina Duque señalando que el Medio Oriente, lejos de estabilizarse, queda más expuesto a nuevas crisis, mientras los aliados de Trump se abocan a una erosión de su seguridad y cohesión política. Son las observaciones de Horacio Duque. Agregamos pues que entramos en una etapa de guerra de relatos, de composiciones y a ver cómo se mueve el mundo político internacional, que debería aprovechar este momento para aislar políticamente a Donald Trump y obligar a un acuerdo de paz definitivo, que no solamente tiene que ver con las políticas agresivas de Estados Unidos, sino también y en gran medida a las políticas agresivas, guerreristas y criminales de Israel. El mundo pendiente del viaje a la luna, pero más pendiente debería estar de este viaje a la destrucción, a la guerra, o un viaje hacia una paz duradera. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel,
para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, revolando esta canción, para la guerra nada, para la guerra nada, para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseño, para la guerra nada, para el campo una amapola, para el mar un arrebo, para la guerra nada, para la brisa una pluma, para el llanto una canción, para la guerra nada, para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra nada, para la guerra. Con diversos actos en todo el país, toda Colombia, las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, partidos democráticos y progresistas y el gobierno nacional están esta semana celebrando el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Una fecha de especial importancia por la larga y dura historia de guerras y violencias que ha tenido el país, por la historia de la represión oficial, los conflictos armados, la guerra sucia, que han generado millones y millones de víctimas. Hay que decir que la Unidad Nacional de Víctimas tiene un registro personalizado de 10 millones de víctimas, 10 millones de personas que se han acercado a las oficinas respectivas a inscribirse como víctimas, y no están todas. Traemos a nuestro programa Suenan Timbres un podcast que hemos titulado Las víctimas toman el cielo por asalto, intentando darle un contexto histórico a la fecha del 9 de abril y un poco de comparación entre el ambiente político que se vivía en Colombia hace 78 años de tensión, de amenazas, de peligros, y el que ahora estamos viviendo. El 9 de abril de 1948 marcó un trágico camino en la historia de Colombia. A las 13 horas y 5 minutos,
en la carrera séptima con la avenida Jiménez de la ciudad de Bogotá, sucedía lo que Jorge Eliezer Gaitán pensaba que era casi que un imposible: que lo mataran. Había en aquellos años una desenfrenada violencia política instigada por el Partido Conservador que, a como fuera, buscaba recuperar el gobierno que estaba en manos de los liberales. La violencia incendiaba los campos y los pueblos. Chulavitas y pájaros, nombres con que se conocían a los grupos de sicarios y matones de la derecha conservadora y de la policía, asolaban los campos. Las víctimas eran liberales, especialmente gaitanistas, y también comunistas y gente de organizaciones sindicales y agrarias. Pero Gaitán pensaba que a él no se atreverían a matarlo. Llegó a decir que si lo mataban, las aguas del país se revolcarían y tardarían medio siglo en calmarse. Lo hicieron. Lo mataron aquel 9 de abril y efectivamente las aguas se revolcaron. Han pasado 78 años y no se han calmado. Hoy día el escenario político es diferente en muchas cosas, pero similar en las tensiones y los peligros. El próximo 31 de mayo se realiza la elección presidencial y la derecha y los grandes medios de comunicación buscan destruir la aventajada candidatura de Iván Cepeda. Y lo hacen con discursos de odio y con acusaciones falsas, graves y temerarias contra Cepeda, contra el presidente Gustavo Petro y contra el pacto histórico, quienes de alguna manera representan la continuidad o el rescate de los sueños del programa de Gaitán y del pueblo gaitanista, del campesinado, de la obreriada y de la intelectualidad progresista de aquellos años que se estremecieron con el asesinato de Gaitán, quien se perfilaba como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de 1949. El asesinato de Gaitán fue el desenlace de la escalada de esa violencia y de los ataques contra el gobierno liberal y progresista de Alfonso López Pumarejo, quien había sido elegido en 1942, y de los planes intervencionistas de Estados Unidos que estaban inmersos en una fuerte cacería anticomunista. El macartismo estaba en apogeo. La campaña de derribo contra el gobierno de López Pumarejo, además de los ataques calumniosos en la prensa y en el Congreso, incluyeron el intento de golpe de Estado del 10 de julio de 1944, cuando en la ciudad de Pasto una facción de militares tomaron preso al presidente. Intentona golpista que fracasó, pero que no detuvo las maniobras desestabilizadoras del conservatismo. El ambiente internacional estaba muy caldeado por efecto de la Segunda Guerra Mundial y luego la posterior Guerra Fría. El conservatismo, los terratenientes, sectores empresariales y de la Iglesia Católica eran partidarios de Hitler y admiradores del dictador español Francisco Franco. La política de derribo contra el gobierno liberal tuvo sus efectos. Alfonso López Pumarejo renunció a la presidencia y en 1949
los conservadores retomaron el poder. La violencia se incrementó. El enrarecido ambiente nacional e internacional de aquellos años guerreristas y anticomunistas tiene ciertas similitudes con el que vivimos hoy día, con las guerras, genocidios y exterminios alentados por Estados Unidos e Israel. Hechos que son apoyados por la derecha colombiana, ayer franquista y hoy abiertamente prosionista. Busca la derecha recuperar el poder con feroces campañas de calumnias y planes de desestabilización del gobierno, incluidas las decisiones de los órganos como el Consejo de Estado o el Consejo Nacional Electoral en contra del gobierno o del pacto histórico, o la reciente medida del Banco de la República que subió las tasas de interés con el claro propósito de perjudicar la política económica y social del gobierno y para generar malestar ciudadano y darle o intentar darle aliento a la candidata presidencial del uribismo. En aquellos años, la derecha conservadora acusaba a todos sus adversarios de ser agentes de Moscú. Hoy día la derecha acusa a la izquierda y a los progresistas y a todos sus adversarios de querer volver al país como Cuba o Venezuela y hasta de ser herederos de las FARC. A Iván Cepeda lo acusan, lo señalan de ser el candidato de las FARC. Nada han cambiado. Aquellas posiciones recalcitrantes condujeron al país a 80 años de violencias, guerras y exterminios con decenas de millones de víctimas. El 9 de abril está establecido como el Día Nacional de Homenaje a las Víctimas, para recordar sus nombres, sus rostros, sus historias, pero especialmente para decirle a todo el país que no es posible continuar ese camino de violencias y de odios, que la paz es posible, necesaria y obligatoria. Decíamos que el ambiente político de hoy tiene similitudes con aquellos que se vivieron en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Pero hay una gran diferencia, una inmensa diferencia. El mundo se levanta hoy contra las guerras y los guerreristas cada día están más aislados. Y en Colombia abrumadoramente la gente está por la vida y por la paz, incluidos sectores del Partido Conservador. Algunos de sus dirigentes regionales van a apoyar la candidatura de Iván Cepeda. Y la prueba más clara y contundente de este cambio, y un hecho extraordinariamente emblemático, es que dos víctimas de la violencia, Aida Quilcué, a quien le mataron al esposo, el ejército, e Iván Cepeda Castro, a quien también paramilitares aliados con el ejército mataron a su padre, serán elegidas el 31 de mayo. Ella como vicepresidenta y él como presidente de Colombia. Fracasará la derecha en su empeño por hacer retroceder el país a tiempos de odios y de espantos. La esperanza continúa, los cambios se quedan, siguen. La vida triunfa. Llegó la primavera. Así es como canta Colombia por la paz. Canta
vida celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la Ay, hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento, Que ha sufrido el desamor de tanto tiempo, y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo. y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. Y si el futuro es renacer y comprendernos, si estamos juntos, nada podrá detenernos. Y si el presente es un regalo de la vida, y si el pasado nos enseña la salida, Es el momento de pensar ser colombiano. toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para volver caminemos por ella, todos como hermanos, que somos el latido del corazón del país. Apuéntale con toda solo dime que sí, sí que sí, todo por nuestro país. Cuántas pistas me da de tener. Hoy voy a ponerme los zapatos en los demás. Por hacerlo con lo que porque soy capaz. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Porque soy es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para actuar. Busquemos la felicidad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Tanta mi enamora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Tanta mi enamora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. El 7 de febrero de 1948, Jorge Eliezer Gaitán convocó a una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá para reclamarle garantías al gobierno ante el sistemático asesinato de militantes gaitanistas en todo el país. Se conoció como la manifestación del silencio y en ella Jorge Eliezer Gaitán pronunció el famoso discurso
Oración por la Paz. 2 meses después sería asesinado. Bajo el peso de una honda emoción, me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa manifestación. Esconde su ardiente corazón lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso para pedir que haya paz y piedad para la patria. En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en la historia. Gentes de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies, han llegado a congregarse a esta plaza, una de nuestras libertades, para expresar su irrevocable decisión de defender sus derechos. Hace ya 2 horas que esta inmensa manifestación perdura en esta plaza y no se ha escuchado, sin embargo, un solo grito, porque en el fondo de los corazones solo se oye el galope de la emoción. Durante las grandes tempestades, la fuerza subterránea es mucho más poderosa y esta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Señor presidente, vos que sois un hombre de universidad debéis comprender de lo que es capaz la psicología de un pueblo, que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para recatar la emoción en su silencio como el de esta inmensa muchedumbre. Bien sabéis que un pueblo que logre esto fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Ninguna colectividad en el mundo ha realizado una demostración superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave y no por triviales razones. Hay un pueblo capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la expresión de la psicología general y de la conciencia colectiva. No me he engañado cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se oiga el rumor emocionado de los millares y millares de banderas negras que aquí se han traído para recordar a los hombres villanamente asesinados. Señor presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo para que devuelvas al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes aniegan en sangre el territorio de la patria cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían por vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor presidente, aquí no reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que ejerzáis vuestro mandato para que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que llegaron a aniquilar las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestra vida por la paz y la libertad de Colombia. Impedid, Señor, la violencia.
Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debéis aprovechar la capacidad del trabajo de un pueblo para el beneficio y el progreso de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre, este grito mudo de nuestros corazones, solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queréis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de paz y de concordia no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados aquellos que en el gobierno esconden tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán juzgados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? No más guerra, no más violencia. Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor?
dura, somos gente buena y no tratan como basura. Policía, no me mate, por favor, no me dispare. Sea una persona, no sea un personaje. Yo mi bandera encima como un tatuaje. Marchamos solamente para que el IVA baje. Policía, no nos maten, no ven que somos inocentes. No somos animales, brother, aquí somos gente. El país puerto nada por culpa del presidente. Y nos están haciendo daño, por favor, métanle mente. En Cali están destruyendo casi todos los barrios. Como matar a la nación, eso no es nada necesario. Y veo que hasta los tombos se están volviendo sicarios. Me duele mi nación al ver la corrupción. De tanta maldad me flotan las rimas del corazón. Que millones del perdón. Colombia ahora está en un apagón. Estamos viviendo una jubilación. Pero me duele el cora al ver que todo esto pasa. Personas que se fueron y no regresaron a casa. Me duele al ver que se está matando a toda la raza. Y por culpa del presidente Colombia es una amenaza. Afuera están matando personas como nosotros, María. Tienen este mismo corazón que se hincha con la lluvia. Llevan nuestros ojos negros heredados del barro y también comen pan en la mañana. A 10 cuadras, una mujer ha dejado de respirar y ahora besa el piso en silencio, como si fueran las manos de su hijo. Lo que dijiste alguna vez parece cierto. Este país está condenado a la violencia. No sabe uno qué hacer cuando se levanta, dónde alojar la piel, bajo qué árbol sentarse a cantar, en qué horario hacer silencio y pedir perdón. No sabe uno limpiarse las manos, alistar la muda, salir a trabajar, quedarse callado, escribir un poema. Eso no sirve para nada, me dijo el otro día un amigo. ¿Escribir un poema para qué? ¿Qué hace un poema en un país con hambre? ¿Qué hacer unos versos contra un ejército ciego? ¿Qué puede un poema cuando el cuerpo es un animal que huye y se desangra? Amarnos, María. Tal vez amarnos sirva de algo en estos momentos. Hay personas que lo han perdido todo. Hay mujeres que no tienen brazos y se acuestan en el pasto a esperar un diluvio de granizo. Hay niños que han quedado huérfanos y buscan entre la basura sus nombres. Hay ancianos que piden comida en los bordes afilados de la noche. Hay una luz que llora al mediodía y se derrama sobre nuestras cabezas. Dicen algunas personas que ya no tenemos miedo. Pero yo sí tengo miedo, María, de que un día no vuelvas más porque te llevaron los policías mientras caminabas por la ciudad, de que un día, como tantos, tu cuerpo no valga nada y te rajen y te rompan y te olviden en cualquier potrero, en cualquier sonido de pájaro extinto, de que un día la vida pase a un segundo plano y los muertos ya no tengan un espacio bajo las piedras, un lugar para descansar, una esquina con flores blancas. Tengo unas manos que en las mañanas me ahorcan. Tengo unas rodillas que se quiebran con el viento. Tengo unos dedos que desesperadamente buscan algo para sostener. Yo sí tengo miedo, María, y me aferro a tu cuerpo como a un amuleto antiguo. Me aferro a tu cuerpo para andar por estas calles. Me aferro a tu cuerpo para sobrevivir a las largas horas de esta interminable circunstancia del café. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Yo no sé si eso es cierto, María. A veces me pongo a llorar en el bus. A veces me cuesta sonreírles a mis padres. A veces las palabras se me pierden, se me enroscan, se me vuelven humo. María, hay un país en mis manos que se abre. Hay una herida en las plantas de mis pies que todos los días crece un poco más. Hay un mapa de fuego en mi espalda y me voy volviendo ceniza. Amarnos. Tal vez amarnos, para hacerle frente a los hombres que andan de noche por los barrios dejando cartas de muerte en las puertas. Amarnos para poder sostenernos y que nuestros huesos todavía no se vuelvan piedras secas y mudas. Amarnos, María, amarnos, como la única forma de aplacar esta tristeza negra que aletea, como 1000 polillas en el pecho. Afuera están matando personas como nosotros. Afuera el cuerpo es un campo de batalla. Afuera la vida es un milagro oscuro. Afuera los que ríen apagan el sol. Amarnos, María, tal vez amarnos, para poder caminar juntos a un día donde la tierra deje de ser ese abismo sin luz al que van a parar todos nuestros amigos antes de tiempo. Esa olla, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar, son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sabor sindicato y el obispo general son propiedad del señor Matanza. Buenas jineteras y alcohol están bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza.
El expresidente piensa. El expresidente piensa todo el tiempo. Hace que piensa. El expresidente piensa que es deber de su investidura pensar en voz alta. El expresidente piensa en voz alta. El expresidente piensa que es deber de su investidura publicar sus pensamientos. El expresidente publica sus pensamientos. Da la orden de matar. El expresidente está pensando en la muerte. Está a favor de la muerte. El expresidente está pensando en la carne. Está a favor del pescado. El expresidente está pensando en las mujeres. Piensa que las mujeres pueden ser aceptables. Estos son los pensamientos del expresidente sobre el sexo. El expresidente piensa que no tener sexo es mejor que el buen sexo. El expresidente piensa que el buen sexo es mejor que el pecado. El expresidente piensa que el pecado se da cuando hay sexo y cuando dos personas quieren tener sexo, la una con la otra, pero son del mismo sexo. El expresidente piensa que eso es un ejemplo de lujuria. El expresidente piensa que la lujuria es para los pájaros. El expresidente piensa que hay que reducir el sueldo a las cajeras para que los que tienen maestría se sientan prestigiosos. El expresidente piensa en cómo matar a 50 millones de hijos de puta llorando un poco. El expresidente piensa en otras formas de matar, cortando las cabezas de sus contendientes y jugando un partido en el que siempre él gana, o sus hijos, o sus amigos, o sus perros falderos, o las amantes del expresidente que ahora piensan en la vida más allá de la muerte y solo ve la muerte, y tierra y vacas en donde antes hubo algo. El expresidente piensa en el día en que se cayó de uno de sus caballos cuando era niño y perdió la movilidad del anular del pie derecho. Piensa en las terapias de grupo en las que vio gente jodida de verdad y se pasó el rato allí, callado, mirando al suelo, riéndose por dentro. El expresidente piensa en que un día los extraterrestres le dispararán con su rayo desintegrador de carne y tejido y se oirá el ruido metálico de la medalla de la Virgen y de las 4 o 5 monedas pequeñas que, haga lo que haga, siempre llevan los bolsillos. El expresidente piensa en esa única hoja, en el árbol que tiene frente a su ventana y que le perturba los nervios. Piensa en que va a coger un palo de escoba para darle unos golpes a la rama a ver si cae. Pero no cae, porque en lo que el expresidente no ha pensado nunca es en que esa hoja está preparando el gran golpe. Quiere que el sentido de la amenaza del expresidente se atrofie hasta ser incapaz de ver el peligro, aunque lo tenga delante. Y entonces, ¡pam!, el árbol cae sobre el expresidente, lo aplasta. Y pensar en eso me hace muy, pero muy feliz. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¿Dónde están? Los queremos encontrar. ¿Dónde están? Y si algunos ya se han ido, ¿dónde están? Para poderlos enterrar. ¿Dónde están los que defienden sus tierras? ¿Dónde están los que luchan por la paz? ¿Dónde están los que han muerto por la guerra? ¿Dónde están sin portar ningún arma? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, si la vida es nada más que un blanco móvil, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos se quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo,
Si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. Al ladrón tratan señor y al señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios y hay sin hechos mil corbatas, y el amor es un amor en la medida que pagan. De la iglesia suyo abuelo ya casi no queda nada, los curas que no son santos la quieren manipulada. El verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas, y las nanas de los niños tabletean de metrallas. Yo no quiero ser cobarde, usted me enseñó valor, por eso para quedarme quiero hallar la solución. La sonrisa del abuelo, no sé por qué me dio paz, y esperé por un momento que empezara a aconsejar. Me dijo con miedo, mi hijo, no cambia lo que suceda, para integrar la familia haga todo lo que pueda. No sea extranjero en su tierra, viva siempre como piensa, para que cargue tranquilo, livianita su conciencia. Orgulloso de su raza, practique su identidad, verá que con esto encaba la paz y la libertad. Piense que si los dividen, sobre ustedes reinarán. Alrededor de su iglesia se encuentra la identidad. Usted puede ser amigo de todo el que le parezca, pero hay que sacar del alma al que le siembra maleza, para que un día sin pena si a sus nietos aconseja que lo acompañen sus himnos levantando su cabeza.